Tenemos una sesión hoy día de cierre que de alguna manera la idea es recapitular lo que hemos visto entre hoy día. Mañana tenemos una actividad, es presentación de ustedes, ¿no es cierto? Certamen. Así que también va a ser un día un poco menos complejo, me imagino, si es que han podido avanzar y terminar. Y hoy día quiero cerrar lo último que está contemplado ver, que es un vínculo entre los costos de calidad que hemos visto y la mejora continua. La mejora continua es algo que a ustedes dentro de la carrera va a estar apareciendo de manera permanente. Van a estar viendo el concepto de mejora continua en muchos cursos. Así que aquí con lo que me quiero quedar tranquilo es que ustedes van a poder vincular eh, el concepto de costos de calidad. O sea, nosotros en gestión de calidad, y me incluyo porque me gusta el área esta, es una de las áreas que me apasiona, por eso hago clases en varios cursos, de hecho, y o sea, si tuviese que volver a estudiar una carrera, estudiaría esta, créanme. Y no es que les tenga buena, no fue a quedarse simpático, pero es el área que tiene mucho de herramientas, mucho de elementos matemáticos, cualitativos, elementos también vinculados a los recursos humanos. Es un área muy transversal, finanzas, planificación estratégica. Así que esta parte que es un poquito numérica, digo un poquito porque después hay otros cursos que son un poco más, como con la parte estadística mucho más numérica. Y eso es, a mí en lo personal me gusta mucho. Así que hoy día vamos a dividir esta clase, como les decía, en tres etapas. Esta primera parte, que es cerrar en términos no he habilitado el lápiz, cerrar esto en términos de los conceptos que quiero que queden claros, y este concepto es el vínculo con la mejora continua. La mejora continua, conocida como Kaizen, vamos a ver algunas herramientas y cómo estas herramientas se vinculan a la disminución de costos, ¿ya? Vamos a hacer el break a las 8, media hora hasta las 8:30, vamos a retomar, vamos a hacer un par de ejemplos, vamos a empezar a hacer algunos ejemplos respecto a lo que vimos la semana pasada, y alrededor de las 21:15 deberíamos estar cerrando la parte más sincrónica, y ahí dejamos abiertos los dos controles a partir de las 9:15, o sea, el control en realidad, que eran dos lecturas, así que son dos partes. Una parte del control de la lectura de Yuran, y la otra parte del modelo de la constructora, el modelo PEF de costo. Que el Yuran es el único que se escapa más o menos a esto de costos de la calidad. La otra lectura, si ustedes ya la vieron, se van a dar cuenta de que es exactamente lo que hemos estado conversando. El modelo de costos de prevención, de evaluación, de falla interna y externa. ¿Ok? Bien. Partamos entonces en este capítulo, que es breve, no es tan extenso tampoco, esto es más cualitativo. La mejora continua o la mejora de la calidad, lo que le estaba planteando yo, esto es importante. Yuran aquí dice que es el elemento más rentable. Leyeron la trilogía de Yuran, es el elemento más rentable de la estrategia de los negocios. O sea, cuando yo busco mejorar la calidad, voy a tener una mayor participación en el mercado. ¿Y por qué? Porque si produzco bueno, sin defectos, sin fallas, los clientes confían más. Incluso hay clientes que están dispuestos a pagar más por el producto. Uno a veces se esmera, ¿no es cierto?, en comprar productos de buena calidad, que no fallen, que tengan, y a veces nos encontramos, y digo a veces porque no necesariamente el hacer un buen producto significa que va a llevarnos a que sea más caro, no. Pero uno tiene el concepto, no sé, pues, en ciertas marcas de computadores, en ciertas marcas de autos, de teléfonos, en el cual hay un buen concepto de empresa, de respaldo de marca, de garantía, y eso lógicamente a veces no es gratis para las organizaciones, tienen que hacer buenas inversiones. eh, y bueno, da tranquilidad al cliente, y eso va a que vayan ganando una mayor participación de mercado, una mayor participación de mercado.
Nosotros en algún momento, no lo vimos acá, pero ustedes en algún momento van a tener que tener en consideración la diferencia entre un cliente y un usuario. Aquí, yo el otro día con un colega, yo estaba de alumno en realidad, y un profesor que me estaba haciendo clase en algunas técnicas de la docencia, él plantea la importancia del usuario por sobre, o sea, perdón, está bien la diferencia entre cliente y usuario, la diferencia entre cliente y usuario. Nosotros por definición de ISO 9001, generalmente la ISO 9001, si no me equivoco, no sé de memoria las definiciones, pero nos plantea que el cliente es quien se ve afectado, quien se ve impactado por un producto o servicio. Cliente generalmente también lo definía esta persona desde el punto de vista del negocio, es el que paga. El que paga. Que puede ser distinto al usuario. Nosotros creo que en algún momento lo conversamos, por ejemplo, el ejemplo que yo conversaba con este colega, con este profesor, en realidad que me estaba haciendo clase, era el de Publimetro, ¿ah? El diario gratuito, un diario gratuito. Un diario gratuito, ¿quién era más importante? Si el lector, en este caso el usuario, el que leía el diario, como es gratuito, no está pagando, o por ejemplo, la empresa que hace publicidad, que es de donde vienen principalmente los ingresos de los diarios gratuitos, de la publicidad viven. ¿Mm? Entonces, ¿en dónde tenía que preocuparse más la empresa? Si en el lector o en su cliente empresa que le pagaba la publicidad. ¿Qué dirían ustedes? ¿En quién nos preocupamos? Ustedes me imagino que leen diarios gratuitos, hay en todas las capitales regionales, generalmente le entregan un diario gratuito a uno cuando anda en la calle, ¿eh? Caminando cerca de la locomoción. ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién es más importante? Por ejemplo, ¿quién es crítico en el sentido del diario Publimetro? Vámonos a ese ejemplo. ¿Nadie quiere responder? Yo creo que el consumidor final, quien lee el diario. Lee el diario, ¿ya? ¿Y por qué cree que puede ser el que lee el diario? Puede ser porque el que lee el diario es porque le interesa la noticia o le gusta cómo redactan las noticias. En cambio, el cliente, o sea, el que compra el diario para venderlo, la imagen de que el que da la publicidad, digamos, al Publimetro, Claro. puede comprar ese u otro diario, o la tercera, o la cuarta, cualquiera que sea, creo yo. Sí, yo tengo una visión también muy particular aquí, que nosotros, si bien es cierto, es importante quien paga, ¿ya? En las empresas, nosotros debemos preocuparnos principalmente de este elemento, de quién usa. O sea, para mí aquí el concepto de cliente, nosotros en gestión de calidad hablamos de cliente interno, cliente externo, y quién se ve impactado por el producto o servicio. Por lo tanto, no hay un único cliente, no hay un único cliente. Y efectivamente, uno de los argumentos que planteaba era que si el usuario, el lector del diario, yo soy peatón, ¿no es cierto? Ando por la calle, me pasan un diario y lo leo. Me doy cuenta de que ese diario me entregó puras mentiras, por ejemplo. Estaba lleno de fake news, no tenía las fuentes de información, no eran confiables. Lógicamente que cuando me entreguen de nuevo el diario, yo probablemente como usuario del diario le voy a decir, ¿sabes qué? No quiero papel, ¿eh? No, preocúpate y no lo quiero porque no miente este diario. Su número de usuarios es probable que ustedes hagan lo mismo. O sea, mucha gente no va a querer leerlo, salvo que alguien quiera leer la publicidad, porque también a veces pasa que uno toma el diario y le gusta mirar las ofertas, y ahí efectivamente hay un vínculo importante. Pero sin usuarios, el cliente o quien paga la publicidad de esta empresa de diario gratuito, ¿ya? Del diario gratuito,
obviamente que se empieza a quedar sin su base más importante, que es quien lee. Y yo, para poder vender publicidad, tengo que convencer a estos señores, que son las empresas, decirle, mire, a mí me leen, por decirle un número, 200.000 personas todas las tardes. A esa cantidad de personas usted va a llegar con su publicidad. Pero si yo miento en el periódico, esta cantidad de personas, claro, no van a querer el diario o van a empezar a escuchar noticias por la radio, van a buscar otras alternativas y va a empezar a bajar. Y ya este señor va a decir, oye, mira, ahora ya estoy llegando a menos gente, entonces finalmente me puedo ir, me puedo ir. Entonces, uno cuando define cliente, usuario, stakeholder, lo que sea, hay que tener cuidado de que en general siempre hay un vínculo, hay relaciones causa-efecto entre las distintas partes interesadas. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja un modelo de negocio, cuando uno trabaja una estrategia de marketing, cuando uno va a hacer una mejora de la calidad, ¿a quién quiero impactar? ¿Qué quiero lograr? ¿Ya? Si yo me equivoco, a quién quiero impactar y yo me centro mucho, por ejemplo, en las mejoras, en tener la mejor tinta, en que la publicidad no falle, en que salga bien escrito el aviso de la empresa, sin faltar de ortografía, lo cual es válido y es muy bien que así sea, pero me preocupo de la calidad del periodismo, me preocupo de la, no, o sea, me despreocupo, perdón, me despreocupo de la calidad de los periodistas, me despreocupo de las fuentes de información, empiezo a publicar información sin validarla, sin fuentes confiables, ¿ya? Porque estoy centrado en que la impresión sea perfecta y se vea bonita la fotografía, voy a descuidar o puedo llegar a descuidar a un stakeholder, una parte interesada que es relevante, que es relevante. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y aquí uno puede trabajar un montón cuando yo quiero mejorar la calidad dentro de la empresa, hacerla más rentable para la, y eso dependiendo, ¿no es cierto?, de la estrategia que yo sigo, ¿ah? Porque yo voy a tener clientes y aquí voy a pasarme a un elemento importante. Cuando uno habla de los stakeholders, ¿te han escuchado hablar de esa palabra? El stake, ¿ya? El stake, continúa, se escribe todo junto. El stakeholder, o holders, ¿ya? Son las partes interesadas. La ISO 9001 hoy día lo menciona, las partes interesadas. Todas las personas, instituciones que se van a ver de alguna manera afectadas por lo que hace una organización. La comunidad, los vecinos, el Servicio de Impuestos Internos, la municipalidad, no sé, por los organismos de capacitación, los trabajadores, los clientes, los usuarios, o sea, todo eso se llama stakeholder. Y nosotros vamos a tener un nivel de stakeholder que tenemos que clasificarlos. Seguramente estos podrían ser cuadrantes, ¿no es cierto? Acá, en donde yo puedo tener stakeholders que tengan mucha influencia sobre la empresa y stakeholder, que se llama la matriz importancia-influencia y un cuadrante que se llama importancia para la empresa. Aquí hay un trabajo que se hace pero tremendo, o sea, como digo, mucha agua puede correr bajo el río. O sea, ustedes dicen, ¿dónde trabaja usted? Mire, yo trabajo en una constructora. Trabajo en una constructora. ¿Y cuáles son los stakeholders de la constructora? Y uno empieza a ver la matriz importancia-influencia. Si yo no tengo claramente identificado a estas personas, puedo tener yo, para una constructora, por ejemplo, aquí a mí cerca de mi casa me están construyendo un edificio a, no sé, 200 metros, ¿ya? Con la pandemia se detuvieron la obra, por lo tanto está más tranquilo. Pero yo, a lo mejor, a nivel de importancia, si yo no voy a comprar un departamento ahí, puede que para la empresa esté por acá abajo. Yo soy un simple vecino. Pero si yo como vecino tengo llegada, por ejemplo, a mi, ¿cómo se llama esto? De mi centro, mi junta de vecinos, y la Junta de Vecinos tiene muy buenas relaciones muy buenas relaciones, ¿no es cierto?, con la dirección de obras de la municipalidad. Y nosotros como vecinos nos oponemos al ruido que hay a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana,
yo puedo ejercer mucha influencia sobre la empresa y le voy a exigir que trabaje o que meta ruido solamente de 11 a 15 horas. O sea, le voy a reducir su jornada de trabajo de maquinaria a 4 horas. Si eso no lo detecta la organización en su mapa, ¿ya?, de influencia, de importancia, puede que se encuentre, cuando esté a plena hora y organiza el trabajo, nos vamos a funcionar a 8 horas, vamos a demorarnos 6 meses, se encuentran con una multa, se encuentran con una normativa que emite la municipalidad, bla, 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 o protesta de los vecinos también, y te va a tener que reducir a 4 horas su trabajo diario. Y eso significa que entonces se incrementa, que tiene que pagar más sueldo, que sus costos aumentan. Entonces, en general, alguien está con eco, parece que entró ahí, déjenme ver. Aló, apagaron el micrófono, parece. Alexi, parece que estás con eco en tu... ¿Te voy a silenciar o quieres abrir? Sí, profe, desconecté el celular. Ya, perfecto. No hay problema. Entonces lo que yo les comentaba de que esto también es relevante. O sea, definir quiénes son los stakeholders, quiénes son las partes interesadas, y es un trabajo no menor, o sea, de definir quiénes son los más importantes para la empresa. Y yo puedo tener personas, instituciones con mucha importancia y mucha influencia, y personas que a lo mejor no van a tener ningún grado de importancia y ningún grado de influencia, pero que sí también pueden ser stakeholders, partes interesadas dentro de lo que yo estoy haciendo, que van a verse afectadas por la obra que en este caso, el ejemplo de la constructora, yo estoy realizando. Entonces, en resumen, acá lo que plantea Yurán, mire, haga las cosas bien, usted gana en calidad, va a ganar también en la parte financiera. Y por ello, para mejorar la calidad, viene esta relación que ya se las planteé anteriormente. O sea, si yo tengo buenos productos, significa que tengo menos costos de no calidad. Aquí se supone que yo estoy mejorando la calidad porque estoy aumentando la prevención. La prevención. Acuérdense que es la estrategia que uno siempre va a estar usando. Entonces, disminuir los costos por disminución de los procesos, tenemos un mejor aprovechamiento de las materias primas, mano de obra, máquina, en general, mayor eficiencia. Eso también ayuda a que la empresa pueda ser más rentable. Aumentamos la productividad, y eso significa que podemos llegar a un mayor mercado. O sea, incluso podemos aumentar los precios. Porque si el producto es bueno, ya podemos incluso darnos ese gusto, entre comillas, de competir a un precio más alto, porque estamos vendiendo un producto de muy buena calidad. Eso siempre va a depender en qué mercado nos estemos moviendo, ¿ok? Ojo con eso. Y eso genera que la empresa se mantenga en el tiempo, la supervivencia de ella, genere trabajo, y se hace acá también, hay un tema no menor, que hay un impacto social. O sea, las buenas empresas generan empleo y generan buen empleo, deberían generar buen empleo, y ahí hay que tener ojo con a futuro usted. O sea, hay un compromiso también social. O sea, yo tengo que generar trabajos que sean dignos, sueldos que sean adecuados a las responsabilidades que están teniendo las personas. O sea, tengo que tener códigos dentro de la organización, códigos de ética, que las personas, ¿no es cierto?, sean las más idóneas, que tome decisiones en base a juicios relevantes, que no existan las coimas, para qué decirlo de otra manera, ¿no es cierto?, que no exista la colusión. O sea, uno acá lamentablemente se ve enfrentado, y ustedes lo han leído probablemente, a muchas situaciones, y no, pero es que estoy dentro de lo legal. Las bases de licitación me permiten a mí hacer esto u esto otro. Y por muy extraño que resulte, o sea, yo trabajo con un colega, no trabajo, 19:30. Conozco un colega cercano con el cual conversamos a diario por chat, y él trabaja en la minería. Y en la minería plantea que las licitaciones
No voy a hacer analogías con otras que están por ahí en el tapete más cercanas, pero se presentan 8 oferentes a las licitaciones y ahí todos cumplen, pero a veces con poca antelación se les agrega a la licitación un elemento extra. Es decir, mire, usted va a tener que cumplir con que sus trabajadores tengan una capacitación en esto, en esto, otro, y tiene que ajustar esto en 2 días más. Bueno, ese elemento que se les genera a veces, no todas cumplen. Y solamente cumple la empresa que sabe que va a venir eso en la propuesta de licitación. Entonces, esto es como cuando nosotros, supongamos el caso de la capacitación, que yo he trabajado también en capacitación. Vamos a lanzar un curso, vamos a licitar una capacitación a nivel nacional, de todos los trabajadores, bla, 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 y uno está mirando las licitaciones y de repente uno podría, y esto es el ejemplo poco ético que les voy a decir, yo quiero que tal empresa se la gane. Entonces a esa empresa yo le voy a decir, mira, tú tenés que presentar una propuesta que tenga un servicio de clases online con estas características. Y vamos a dar 2 semanas para presentar una buena propuesta. Entonces a veces las empresas en 2 semanas, cuando se lanzan las propuestas, no tienen el tiempo suficiente para armar una buena oferta. Porque en 2 semanas yo no puedo levantar una plataforma internet, no puedo levantar online, no puedo, ¿se fijan? Pero la empresa que ya lo sabía de antes, es probable que sí lo haga y se presente con todo y va a ganar esa licitación. Entonces, esa práctica es poco ética. Poco ética. Entonces, no es ilegal que se haga. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, y les comento este tema como futuros ingenieros en este impacto social cuando uno trabaja, a lo que se empieza a ver enfrentado, de mantenerse, ojalá, dentro de un marco legal ad hoc y lo principal, un marco ético, porque muchas empresas cumplen la legalidad, pero ese cumplimiento está ahí, en el borde de lo ético. Ese es un mensaje que hay que tener muy claro. Hay otro elemento importante, o sea, yo en la clase pasada, ¿no es cierto?, les publiqué algunos dashboards para publicar la estructura de costo y, bueno, lógicamente ustedes mañana van a hacer presentaciones de estos proyectos asociados a los costos de calidad. Entonces, lo que hay que tener claro es que medir qué es lo que ustedes han hecho, publicar, que es poner en bonito, ¿no es cierto?, las gráficas, hacer las tendencias, qué sé yo, no estamos resolviendo los problemas de calidad. Esto es relevante. O sea, nosotros aquí en nuestro curso de costos de calidad no estamos resolviendo el problema de calidad de la empresa. Nosotros estamos identificando acá, estamos logrando identificar, ¿no es cierto?, 4 categorías de costo. El costo de prevención, que viene siendo nuestro costo más relevante. Estamos identificando nuestro costo de evaluación y estamos identificando nuestros costos de falla interna y el costo de falla externa. Falla, esta es una F. Y esto lo estamos identificamos, cuantificamos, y con eso nos pasamos a un plan de acción. Un plan de acción. Entonces, este plan de acción es lo que tenemos que tener en consideración, que no es el foco de nosotros del curso, nuestro foco está acá, ¿no es cierto?, en poder cuantificar, identificar los costos, pero este plan de acción se va a traducir en generar proyectos, identificar proyectos. Estos proyectos son proyectos de mejora, proyectos de mejoramiento. Al identificar proyectos, nosotros vamos a establecer acá responsabilidades. ¿A quién tiene que hacer la pega? Además de eso, tenemos que, bueno, cuando implementamos los proyectos, tenemos que entregar recursos. No es gratis, ¿no es cierto?, lo que estamos calculando, invertir. Tenemos que invertir. ¿En qué? En un sistema de gestión de calidad, ¿no es cierto? Tenemos que invertir en un sistema de inspección, tenemos que invertir, no sé, en equipos de alta tecnología, tenemos que invertir en las personas, en capacitar. Entonces tenemos que proporcionar recursos, y eso no es poco.
De tal manera de que estos proyectos que estamos identificando acá ya nos ayudan a eliminar la causa de los problemas. Y de alguna manera ocurra lo que plantea el señor Joseph Juran en su trilogía, ¿no es cierto?, de poder bajar nuestros costos asociados a la calidad a niveles menores a lo que veníamos a través del tiempo, y así ojalá eso vaya ocurriendo de manera permanente. No después de un tiempo, lo veíamos la semana pasada con la pandemia, y pum, que venga un rebrote de costos de no calidad, ¿no? A hablar en lenguaje actual. No, eso no debería ocurrir. Entonces, se requiere la generación de lo que se llaman proyectos de mejora continua. Necesitamos proyectos de mejora continua. Publicarlo en las pizarras, hacer el levantamiento espectacular, pero no resolvemos nada. El problema va a seguir dándose. Tenemos que tomar acciones concretas, y ahí vienen las estrategias que uno va planteando, y que también la idea es que mañana lo puedan realizar. Entonces uno levanta sugerencias, una idea de proyecto mejora, son ideas. Estas ideas van a un formulario, un documento que uno completa. El proyecto mejora continua contempla, ¿no es cierto?, la modernización de la maquinaria, pasarnos, por ejemplo, de sistemas de transporte con combustible fósil a un sistema de transporte, ¿no es cierto?, con un combustible que sea, por ejemplo, eléctrico, híbrido, ¿no?, de tal forma de disminuir las emisiones, de ahorrar, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad de vida de la comunidad. O tenemos otro proyecto de mejora donde toda la basura que nosotros llegamos y no la clasificamos, la vamos a clasificar, vamos a reciclar, vamos a separar lo que está bueno, vamos a hacer donaciones, vamos a hacer una mejor aislación de, ¿no es cierto?, los productos, vamos a capacitar al personal en técnicas de calidad para que pueda hacer bien el trabajo, vamos a documentar, vamos a hacer procedimientos, vamos a levantar un sistema de gestión. En general, uno puede dar cuenta de una serie de proyectos de mejora, y estos proyectos de mejora se van proponiendo a las personas, digamos, que van a tener la capacidad de evaluar estas sugerencias. Esas personas que tienen la capacidad de evaluar las sugerencias son ustedes. Van a ser ustedes a futuro. Un ingeniero en calidad tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de tomar una iniciativa, leerla, ver, hablar el lenguaje, ¿no es cierto?, operativo, hablar el lenguaje financiero, evaluar esa sugerencia, sugerir al gerente de finanzas, a un director, a quien tiene los recursos, si esa sugerencia se aprueba o no, ¿no? Si no se aprueba, bueno, hay que darle respuesta al equipo que de alguna manera su proyecto no salió seleccionado, que va a tener que esperar otro periodo de tiempo, pero que siga participando. Hay que incentivarlo a que siga en este tipo de entregar ideas. Y si se aprueba la sugerencia, se tienen que entregar los recursos, y bueno, sobre esto se implementa y empieza a funcionar el proyecto. Acá también hay mucho que cortar cuando uno habla de proyectos, porque uno puede partir con proyectos con pruebas pilotos, ¿no? Puede hacer los proyectos por etapas, ¿no? Etapa 1, ¿no es cierto?, etapa 2, etcétera, ¿ya? Y vamos a tener distintos tipos de proyectos, ¿no?, en términos de fondos. O sea, las empresas tienen, por ejemplo, fondos para decir, mire, aquí tenemos un fondo máximo por cada proyecto, por decirle un número de 10 millones de pesos, ¿no? Proyectos de mejora. En el año, por lo menos, hacemos 5 proyectos de mejora por ese monto. Otras empresas de mayor envergadura ya hablan de proyectos, no sé, pues de 100 millones de pesos. Aquí podemos saltarnos a lo que se llaman proyectos de inversión ya que no son proyectos tan chiquitos, de proyectos de mejora, ¿no?, que son proyectos más grandes. Ampliar la empresa. Mejorar, ¿no es cierto?, la infraestructura. Eso ya puede ir a proyectos de una envergadura mucho mayor. Se implementa las mejoras. Una vez que yo implemento la mejora, tengo que hacerle seguimiento. Eso también es relevante. Acuérdense de Juran acá. O sea, yo no quiero retomar, yo no quiero volver a nivel de calidad de no calidad que tenía antes de la mejora, ¿no?
Yo quiero que esto, ojalá vaya creciendo. Aquí hay una rueda que se usa en gestión de calidad, ¿no es cierto?, en el cual tenemos nosotros el Kaizen o la mejora. Entonces, esta rueda, los que estudiaron ahí a Chihuahua, el PDCA, usamos el Plan do Check Act para ir mejorando, pero para no volver a los niveles inferiores, ¿no es cierto?, de costo. Me quedo un poco inclinada, o sea, demasiado amplia la pendiente acá. ¿Ah? Yo tengo que ir colocando acá esta traba, esta cuñita, tengo que ir colocando. Y esta cuñita generalmente son los sistemas de gestión de calidad. Trato de ir estandarizando las prácticas, de tal forma de mantenerlas siempre a un nivel. Entonces voy mejorando y esto de alguna manera se va moviendo hacia arriba. Para no caer, ¿no es cierto?, en los niveles de calidad que tenía antes. Para no caer en esos niveles de calidad. ¿Ya? Así que eso es lo que se hace. Se trabaja con proyectos de mejora, ¿no? Kaizen es una de las técnicas. Otra técnica que ya algo hemos conversado es la técnica Seis Sigma. También es una técnica de mejora. Y aquí nosotros el próximo semestre, si no me equivoco, no sé si es el segundo semestre de este año o el primer semestre del 2022, hay un electivo que si todo sigue como está planificado, lo digo yo, lo dicto yo, si no, lo dicta otro colega, que se llama Introducción a la metodología Seis Sigma. No sé si habrán oído hablar de ella. Es una metodología de mejora que busca, y aquí ya, si ustedes se acuerdan de lo que hemos conversado la semana pasada, disminuir la variabilidad. Oye, le pillé el ángulo de mi tableta, pero justo porque me están saliendo derechitas las líneas. Entonces, acá tengo mi límite de especificación inferior y tengo mi límite de especificación superior. Entonces, lo que yo quiero es que la desviación estándar de los procesos, las variabilidades, ¿se acuerdan cuando medimos, ¿no es cierto?, el tiempo del camión? O sea, había una variabilidad. Entonces, con esta técnica, yo lo que busco es que el proceso ojalá baje su variabilidad y pase a tener un comportamiento. Aquí tengo la gráfica. Esto de acá son mis límites de especificación inferior, el límite de especificación superior. Lo que yo quiero es que ahora mi proceso tenga un comportamiento menos variable, con un sigma de sigma 1 y con un sigma 2. Donde sigma 1, ¿no es cierto?, es mayor que sigma 2. Sigma 2 es menor que sigma 1. Depende ahí del enfoque. Y esto lo hago yo con una metodología que se llama 6 Sigma. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Esto también da para proyectos de título, para trabajos que yo quiera hacer. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando este semestre con un estudiante de la carrera de usted que está haciendo una propuesta para disminuir las devoluciones aplicando las devoluciones de producto terminado, o sea, falla externa, devoluciones de producto terminado, que creo que tiene un 6% de devoluciones de producto terminado, por lo tanto, en 2 años quiere llegar al 1%. El proyecto significa que el primer año, el año 1, va a llegar al 3%, y el año 2 quiere llegar al 1%. Ese es el proyecto que está en 2 años. Aplicando la metodología 6 Sigma, o sea, bajar el costo de no calidad de 6% a un 1%. Entonces, acá esto lo está trabajando con la metodología de Mike, que se conoce con sus siglas: definir, medir, analizar, mejorar, improve. El IP es de improve, ya, de mejorar en inglés, ¿no? Por eso uno la conoce esta metodología como así, de MAIC, de Mike. Es otra metodología muy, muy interesante porque se usa bastante la estadística, ¿no? Es otra metodología de mejora y está netamente vinculado a reducir los costos dentro de la organización. O sea, reducir esto.
los elementos que escapan fuera de la especificación, porque eso es plata. Eso es plata y ustedes ya lo saben calcular. Vamos a hacer ejercicio. Entonces, 6 sigma se define como una manera de medir el desempeño de un proceso en cuanto a los servicios que no cumplen con la especificación. O sea, un nivel de 6 sigma, ese es el nombre. No, el sigma es... El nivel de sigma en este caso no responde a la desviación estándar, ojo, para que no se confundan. El concepto se llama sigma, desviación. Lo que uno quiere, lo que yo quiero en la práctica, es que la especificación, ¿ya? El límite de especificación inferior con el límite de especificación superior, este límite sea equivalente a 6 desviaciones estándares del proceso. Me explico, o sea, si el proceso tiene este comportamiento y yo mido acá la desviación estándar, ya, el sigma, la desviación estándar, esta desviación estándar tiene que estar contenida aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces en la especificación. En otras palabras, si es que yo, en el caso del camión, por ejemplo, tenía la especificación, vamos a irnos a 30 minutos, ¿ya? 30 minutos más menos 6, o sea, límite de especificación superior sería 36 minutos para llegar desde el punto de inicio al punto final. Para que el proceso tenga un nivel de calidad de 6 sigma, cuando yo hice las mediciones, la desviación estándar del proceso debería ser igual a 1 minuto. Y el promedio debiese estar en torno a los 30 minutos. Con esos datos, 30 minutos y 1 minuto de desviación estándar, y el cliente que me dé esta especificación más o menos 6, yo diría mi proceso tiene nivel de 6 sigma. Y eso en teoría significa que yo tendría este nivel de defectos por millón de oportunidades. 0,00189 parte por millón de defectos. Si estuviese centrado, justo el promedio me coincide con la mitad de la especificación, que en este caso sería 30. Ya, el centro, perdón, no la mitad, el centro de la especificación sería 30. El promedio sería igual al centro de la especificación. Eso en la práctica es muy difícil que coincida. Se ha visto en la práctica que hay una pequeña desviación del proceso de 1,5 desviaciones estándares, se mueve para un lado o para otro. Siempre el proceso va a tener una inestabilidad que es inherente, una variabilidad que es natural. Se va a estar moviendo, no calza justo al centro de la especificación. Y por eso este numerito cambia y es lo que dice aquí, 3,4 partes por millón o defectos por millón de oportunidades. Esa es la meta que yo quiero llegar con la metodología 6 sigma, que también es de mejora. Entonces ahí tienen otra manera ustedes de vincular los costos de la calidad vinculado a la técnica de 6 sigma. Nosotros la semana pasada estuvimos haciendo cálculos asociados, ¿no es cierto?, a los costos de no calidad usando esta estrategia de 6 sigma, ¿no? Cuando sacábamos, acuérdense, sacábamos el Z que era igual al X, era el X menos el promedio partido por sigma, ¿sí? Esa es la forma. Y con esto nosotros sacábamos un porcentaje con la distribución normal, número Z asociado a la distribución normal, y sabíamos que parte de la curva, ¿no es cierto?, esta fracción era el porcentaje fuera de la especificación. Bueno, lo que busca esto es con mejora, con algún grado de proyectos de mejora, que son los proyectos de 6 sigma, yo vaya eliminando esta desperdicio, estas unidades defectuosas. Aquí yo no puedo medir, no puedo mover el límite de especificación. Esto no lo puedo mover, esto me lo da el mercado. El límite de especificación lo da el mercado, por lo tanto no puedo estarlo moviendo. Bien, así que si uno compara Kaizen, trilogía de la calidad, con 6 sigma, los proyectos 6 sigma buscan tener un cambio mucho mayor
en la disminución de defectos, ¿ya? Eso también es importante, o sea, los proyectos de Six Sigma tienen un mayor impacto en los procesos, tienen un mayor impacto, por lo tanto, requieren a veces de más recursos que los proyectos Kaizen, que las mejoras usando Kaizen. La mejora continua con Kaizen son proyectos cortos que no deberían durar entre 1 a 2 meses. No se requiere tanto conocimiento estadístico, ¿no?, para aplicar Kaizen. En cambio, para aplicar Six Sigma, sí. Requiero técnica estadística, requiero de alguna manera justificar un impacto mucho mayor en los costos. Mucho mayor en los costos. Eso es algo que se diferencia de la técnica de Kaizen. Bien. Entonces, esta creo que la vimos por ahí en las primeras clases. Lo que uno busca, en el ideal, buscamos reducir el costo de no calidad con los proyectos. Y eso nos va a poder permitir, de alguna manera, si el mercado es muy competitivo, reducir los precios o aumentar la rentabilidad del producto. O sea, lo conversábamos con el caso la semana pasada también. Entonces, si parte de todos mis costos dentro de la organización hay una parte importante, ¿no es cierto?, que está de acá, que son costos de no calidad, y yo tengo estos ingresos, claro, y si esta es mi estructura de costo, oye, y tengo menos ingresos, estoy perdiendo plata, porque está ahí. Si yo aplico proyectos de mejora que sean rentables para la empresa, que sean convenientes, voy a lograr mi costo de no calidad disminuirlo. Y ese costo de no calidad se va a transformar en una utilidad. O sea, ya no estamos hablando de una pérdida. Y mientras más lo baje, ¿no es cierto?, si voy a tener mis costos acá, se va generando, ¿no es cierto?, una utilidad mayor. Una utilidad mayor. Entonces, esto es lo relevante. O sea, tener esta visión de decir, yo quiero disminuir mis costos de no calidad porque me entrega rentabilidad, me es rentable para la empresa. Así que los proyectos de Six Sigma, aquí se los digo solamente de manera cualitativa, porque ya va a haber tiempo de que lo revisen con calma este año o a principios del próximo. No, pues, este año, porque ustedes no son de primer año, ustedes son de segundo. Este año lo vamos a revisar, a fines de este año. Un proyecto Six Sigma va a buscar medir el impacto económico, debe ser aprobado por áreas financieras importantes, porque, como les digo, a diferencia de Kaizen, generalmente aquí hay proyectos de mayor envergadura, y tiene que haber un cambio radical, o sea, tiene que notarse realmente que se generó una disminución importante en los costos de no calidad. Así que eso es claro, ya para que lo tengan ahí en consideración. A diferencia de Kaizen que es un poco, no, en realidad es bastante más flexible, no necesitamos tanta herramienta estadística ni realizar tanta inversión. Entonces la metodología del Mike, del Six Sigma, plantea a entender el proceso, identificar los problemas existentes. Fíjense que ustedes han hecho de manera innata, de alguna forma, esto al trabajar en la tarea que tienen que exponer mañana. Han entendido el proceso, han identificado los problemas, ¿se fijan? ¿Cuál es la diferencia acá? Que lo que no han hecho sí es respaldar, evidenciar con herramientas estadísticas. O herramientas de calidad. ¿Ya? O de calidad. Eso no lo han hecho innatamente. Entonces se han definido, han medido, actualmente han hecho análisis, han generado propuestas de mejora. O sea, uno podría perfectamente seguir esta secuencia. Si las mejoras no son suficientes, bueno, aquí en Six Sigma viene una etapa que se llama el diseño. El diseño para Six Sigma. Design for Six Sigma. El proceso no da para mejorar. Está estructuralmente malo. Entonces tenemos que hacer no una reingeniería, pero una transformación mayor. ¿Puede ser reingeniería? Sí. Tengo que cambiar el proceso.
¿ya? Es un proyecto mucho de mayor envergadura. Y si las mejoras son suficientes, paso a la etapa de control. Acuérdense que es muy parecido también al PDCA. Es muy parecido a la trilogía de Juran, a planificar, ¿no es cierto?, al controlar y a la mejora. Entonces, estas metodologías buscan disminuir los defectos. Y la última que vamos a ver, de hacer el break, es esta que se llama el Lean, Just in Time Lean. Son dos temas distintos, pero que las agrupa porque en general, particularmente lo que es Lean, la metodología Lean, busca identificar y eliminar las fallas internas de la organización. Las fallas internas de la organización. Así que esto, ojo, lo que busca es adaptarnos rápidamente dentro de la empresa a los cambios que hay en la demanda, tratando de producir las cantidades que el mercado nos requiere en el momento oportuno. O sea, no tener producción en exceso, por ejemplo. De ahí yo les voy a mostrar cuáles son. Entonces, la metodología Lean, también se las explicaba, creo, la clase pasada, no tiene una traducción literal al español, pero es como decir liviano. Liviano. O sea, libre de grasa, libre de actividades que no le agregan valor a la organización. Ese es el concepto Lean. Transformar una organización que se mueve lento, ¿no es cierto? Como se muestra aquí el caracol, transformarla en una organización que sea ágil, que sea rápida, que se responda a los cambios que está pidiendo el cliente, que está pidiendo el mercado. Y dentro de esta metodología Lean se define el concepto muda, que es una palabra japonesa que significa desperdicio. En inglés es waste. Entonces, dentro de la empresa, aquí esto nace el concepto nace de la automotora, Toyota, ¿no? Habla de que dentro de los procesos siempre hay actividades que no agregan valor. No agregan valor. Por ejemplo, este vehículo aquí detenido, esperando a lo mejor que llegue algún repuesto. La distancia donde están las materias primas o los productos que yo tengo que utilizar y tengo que caminar a veces de aquí para acá. Este es tiempo. No sé, por personas que están esperando que se desocupe o que le llegue una pieza para poder seguir su labor, ¿no? También es tiempo. A veces exceso de inventario, ¿no? De materias primas en proceso. Todo eso no agrega valor, ¿no? Entonces, toda inversión de costo, tiempo, material, gente, que está en exceso versus lo mínimo que yo requiero, es lo que se considera como desperdicio, pérdida. Y se identifican las distintas mudas, que son 7 u 8, también va variando. Entonces, por ejemplo, productos que me quedan obsoletos, productos descontinuados, reprocesos, tengo que hacer de nuevo una actividad. Persona, son 7, esta es la 8, porque esta es la octava, esta es relativamente nueva. Personas que no son aprovechadas en su, digámoslo así, en su potencial, en sus conocimientos, en sus habilidades, en sus iniciativas. Entonces, a veces yo no despierto eso, no es que sean personas sin creatividad, sino que la empresa muchas veces no aprovecha ese potencial. El inventario también es una muda, es un despilfarro. Los bienes que no tienen mercado, o sea, no leer bien al cliente, lo que conversábamos al principio, los traslados, los movimientos innecesarios, todos esos son elementos que me generan a mí desperdicios, que me van generando desperdicios. Los procesos no optimizados, trabajar con sobrecapacidad. ¿Se acuerdan cuando en la semana pasada decíamos, mira, la empresa vende 1000 unidades, pero para vender 1000 tiene que fabricar 1111? 20 horas. ¿Por qué fabrica 1111? Porque tiene un 10% defectuoso, entonces se le van 111 a la basura, o a reproceso, o a la bodega, o no sé qué,
para poder vender 100 en el mercado. Pero esto, perdón, para poder vender 1000. Pero estos 111 es plata, es tiempo, es capacidad, son máquinas, son equipos, son personas que se dedicaron a fabricar mal. Ese es un tema, o sea, dedicaron tiempo a hacer mal la pega. Y eso es mucha plata para la organización. Claro, si lo detecto antes de que salga al mercado, bien. ¿Eh? Pero tengo que ir a la causa raíz. Y si llega al mercado, ya saben los costos cómo se nos pueden disparar. Así que esas son las 8 mudas, perdón, que se identifican en línea. Ahí hay una gráfica en la cual uno puede ver más o menos de qué estamos hablando. Aquí no está el exceso, el no aprovechamiento de la capacidad de las personas, o sea, desperdiciar el potencial de innovación de los trabajadores. Ese también es una muda, no usar el potencial que tienen, en el buen sentido de la palabra, no estamos hablando aquí de explotarlos, de hacerlos trabajar, no sé, pues, en exceso, en condiciones inhumanas, no. ¿Ya? Así que eso es. Bien, y para ir cerrando, aquí se muestra un esquema que es bien simpático, diría yo, para identificar los costos, ¿no? Es práctico, es como bien didáctico, esa es la palabra, no simpático, didáctico para identificar los costos. Uno parte de un escenario ideal. Si la empresa fuera perfecta y no existiese la posibilidad de cometer fallos. Entonces, ¿qué pasa? Si ante esta pregunta se realizaría esta tarea, si usted dice que sí, tiene dos opciones. Si la tarea aumenta el valor agregado, ¿no? Añadido, o sea, del proceso, si lo aumenta, no es un costo asociado a la calidad. No, es una actividad necesaria. Bien, check. Sin embargo, si usted a esto dice, esta actividad, esta tarea aumenta el valor agregado del proceso del producto, no me lo aumenta. Por lo tanto, sí es un costo total de calidad. Punto. Corto. Pero ojo, acá, ¿qué pasa? Es decir, bueno, puede ser considerado, ¿no es cierto?, este costo total de calidad a que yo vaya a generar un problema de falla, ¿no? Un despilfarro o algún tipo de ineficiencia. O sea, es parte de eso. O sea, esta actividad me puede generar un problema con el producto. Si es sí, ¿quién va a detectar esa falla? Si la detecta el cliente, es una falla externa. Si no la detecta el cliente, o sea, la detectan mis procesos, es una falla interna. Ustedes tienen que hacer. Ahora, si no considero esto como una consecuencia directa, o sea, la actividad no me agrega valor, ¿ok? Por lo tanto, yo digo, puede ser un costo de no calidad, pero además no me va a generar una falla. No me va a generar una falla, ¿sí? ¿Por qué la hago? Entonces la pregunta es, ¿con Ninja yo persigo la detección de errores? Mire, es una actividad de inspección. No me agrega valor al proceso, al producto, pero es una actividad de inspección. ¿Por qué? Porque persigo la detección de errores ya cometidos. Sí, es una actividad. Entonces, es un costo de evaluación. Y si no busca, ¿no es cierto? Si no busca detectar errores cometidos, si no es una actividad de inspección, de evaluación, algo, tengo que hacerme esta otra pregunta. Esta actividad busca entonces evitar problemas, o sea, por ejemplo, la charla de inducción. La charla de inducción me agrega valor al proceso y al producto. Decir, no me agrega valor, no agrega valor. La charla de inducción me puede generar falla, no me va a generar falla. La charla de inducción busca detectar errores, no busca. La charla de inducción persigue evitar que cometan errores en el futuro. Sí, busca evitar eso. Por lo tanto, costo prevención. ¿Se fijan? Entonces es un poco la nomenclatura, el diagrama de flujo. Esto, yo lo saqué por ahí, no me acuerdo, ya no tengo la fuente, lamentablemente no la anoté, pero no es de mi autoría, lo debo reconocer, pero lo encuentro muy interesante, muy didáctico para decir las actividades, los procesos en los cuales yo estoy inserto, me pueden o me están generando valor para la organización.
son actividades que aportan, que el cliente está dispuesto a pagar por ellas, y ahí yo las puedo ir clasificando en las 4 categorías que vi. Ya, así que eso es un poco lo que tenía yo planificado para ir cerrando esta primera parte de este día de viernes. Y de ahí vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos que están aquí son más cualitativos, de ahí los podemos ver rápido. Pero a la vuelta vamos a hacer un break de 30 minutos, vamos a hacer algunos ejemplos, 2 ejemplos en realidad numéricos. ¿Ya? Así que eso, no sé si hay alguna consulta hasta acá, jóvenes. ¿No? No, profe, por mi parte. No, profesor. Gracias. Ya. Entonces, nos vemos en 30 minutos. Son las 20:05, 20:35. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Ya, nos vemos luego. Para que descansen un poquito. Listo, gracias.